Bienvenidos al segundo problema de la tercera tutoría del curso de estática. Entonces vamos a resolver el problema 432 de la 14ª edición del Hibber de estática, que dice: si FA es igual a 40.000 newtons y FB es igual a 35.000 newtons, determine la magnitud de la fuerza resultante y especifique la ubicación de su aplicación, su coordenada X y Y, sobre dicha losa. Entonces, tenemos un problema similar de sistemas de fuerzas equivalentes, en donde tenemos una losa a la que se le aplican varias fuerzas y se requiere cambiar todas estas fuerzas por una sola fuerza que tenga su mismo efecto, que tenga el mismo efecto que todas estas fuerzas, y se requiere la ubicación de la aplicación de esta fuerza para que efectivamente tenga estos mismos efectos que todas estas cinco fuerzas sobre la losa. Entonces, como es común en estos problemas, es conveniente comenzar sacando la fuerza resultante de todas estas fuerzas, ya que sabemos que una sola fuerza puntual tiene que tener esta misma magnitud que la fuerza resultante de todas las fuerzas que se aplican sobre la losa. Y queda muy fácil de calcular, ya que simplemente con una sumatoria de fuerzas en z, ya que vemos el coordenada del sistema de coordenadas, las fuerzas verticales van en z. Entonces, esta fuerza resultante nos va a quedar como menos 30, menos 20, menos 90, menos 40 y menos 35. Esto tomando z negativo hacia abajo. Obtenemos así una fuerza resultante de menos 215 kilonewtons, que son 215 kilonewtons en la dirección de k negativo. Y ahora vamos a realizar una suma de momentos con respecto al eje X, ya que de igual forma, si vamos a cambiar todas estas fuerzas por una sola, necesitamos que esa fuerza tenga el mismo efecto en momento también que tienen todas estas 5 fuerzas sobre la losa. Entonces, sumatoria de momentos con respecto al eje X, tenemos la de 35, que va a generar un momento negativo, ya que por regla de la mano derecha ese momento va a ir en X negativo y está a una distancia de 0.75 del eje X, por lo que el radio es 0.75. Entonces, todas estas fuerzas van a realizar un momento en la dirección de X negativa. Entonces, el valor de 30 igual va a realizar un momento de 30 por 0.75, que es su radio, que es su distancia del punto de aplicación de esa fuerza de 30 al eje X, que es sobre el que estamos haciendo sumatoria de momentos. Y de igual forma con las demás distancias. La de fuerza de 90 tiene un radio de 3 más 0.75, que es 3.75, y las del lado derecho van a tener un radio de 6.75, que es 3 más 3 más 0.75. Estas son las fuerzas FA y la fuerza de 20 kilonewtons. Y esto da como resultado 791,25 kilonewton metro en la dirección de X negativo. Y ahora hacemos lo mismo, pero con el eje Y. Esto lo hacemos porque es mucho más fácil calcular momentos con respecto a un eje que, por ejemplo, con respecto a un punto específico. Entonces, queda muy fácil calcular con respecto al eje X en su totalidad y con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, simplemente tomamos las distancias que van en el eje X. Ven, por ejemplo, la fuerza de 30 está a una distancia de 0,75 metros del eje Y, que es en realidad una distancia en X. Esto es importante para más adelante. Entonces, como vemos, con respecto al eje Y, todas estas, según la regla de la mano derecha, todas estas fuerzas van a realizar un momento que va en Y positivo. Entonces, al igual que con el eje X, multiplicamos cada una de sus fuerzas por su distancia al eje Y. Ya sabemos que van a ser de manera positiva, ya que el momento resultante de estas fuerzas con respecto al eje Y va en Y positivo.
Obtenemos entonces un momento con respecto al eje Y con un valor de 761,25 kN por metro. Acá estoy simplemente colocando la dirección de este momento que olvidé de colocarla, que sabemos que va a ser en la dirección de menos I. Y de igual forma para la suma de momentos en Y, que sabemos que va en J positivo. Entonces, ya teniendo los resultantes, sabemos que tenemos que cambiar todas estas fuerzas por una sola, que haga lo mismo que hacen todas estas fuerzas. Entonces, necesitamos una fuerza que, al igual que el resultante, tenga un valor de 215 kilonewtons. Esto tiene unidades de newtons. Este newton metro es un error, disculpen. Entonces necesitamos una fuerza que tenga este valor de 215 kilonewtons y que genere los mismos torques que el resultante, que sería un torque con respecto al eje X de 791,25 kilonewtons en la dirección de X negativa y un torque con respecto al eje Y de 761,25 kN metro en la dirección de J positivo. Entonces, saber la distancia a la que va a estar ubicada esta fuerza resultante es muy simple, ya que sabemos que fuerza por distancia es momento, y ya tenemos la fuerza, que es 215. Nos falta la distancia y sabemos el momento que va a generar este. Entonces, como sucedió cuando estuvimos calculando estos momentos, vemos que la distancia en el eje X es la que se utiliza para calcular un momento con respecto al eje Y, ya que la distancia del punto al eje Y va a ir en la dirección de X. Así la dirección de X se puede calcular con la fuerza resultante que ya conocemos por la distancia en X igual a el momento con respecto al eje Y de todas estas fuerzas que ya calculamos. Por lo que para la dirección en Y se utiliza el momento en X. Y nos quedan estas dos ecuaciones. Y entonces simplemente despejamos X y Y. Nos quedaría la ecuación de esta manera: 215 kilonewtons, o sea por 0,3 por la distancia en X es igual a el momento en Y, que es de 761,25 kilonewton metro. Esto nos va a dar un X en metros, que es de 3,54 metros. Despejamos así de igual forma la distancia en Y, y esta va a ser 3,68 metros. Por lo que entonces la ubicación a la que tiene que estar esta fuerza, esta única fuerza que va a simular todas estas 5 fuerzas del sistema, va a estar ubicada en 3,54 en X y 3,68 en Y, siendo este entonces el par desordenado de la ubicación de esta fuerza. Y con este resultado se da por resuelto el problema.